Señor. Pero esta noche vamos a compartir un tema, como pueden ver aquí, que habla de las 7 iglesias del Apocalipsis. Así que pueden acercarse más para que vean mejor los que están atrás. Tenemos campo adelante. Y luego incluso pueden sacarle una fotito más. Ya, lo mismo que está ahí yo tengo aquí en otra hojita. Bueno, entregaremos este tiempo en las manos del Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias una vez más por este día, por este tiempo que hemos tenido también con las alabanzas. Ahora te encomendamos, Señor, el tiempo del estudio bíblico, de esta enseñanza. Te pido, Espíritu Santo, que tú me ayudes a compartir y que podamos entender, aprender todos juntos y más que todo poner en práctica siempre tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, el tema es las 7 iglesias del Apocalipsis. Ahí ustedes tienen un resumen en tamaño grande y vamos a tratar de terminar todo hoy mismo. Como ustedes pueden ver, ¿no? Primero dice que está dirigido a las 7 iglesias, la primera columna, ¿no? Dice a la iglesia, y abajo, ¿a qué iglesia? A la iglesia carente de amor, que era Éfeso. A la iglesia que sufre, Esmirna. A la iglesia mundana, que era Pérgamo. A la iglesia con falsa doctrina, Tiatira. A la iglesia espiritualmente muerta, que era Sardis. Y a la espiritualmente viva, Filadelfia. Y por último, a la iglesia complaciente, que era la Odisea. En la otra columna, ustedes pueden ver ahí las virtudes de cada iglesia, ¿no? Y en la siguiente columna están los defectos. Luego, ¿qué vienen? Las instrucciones, recomendaciones para cada iglesia. Y por último, la promesa. ¿No? Todo está esto en la Biblia, como vamos a ir viendo. Entonces, empecemos con Apocalipsis 2, 1 al 7. Dice así la palabra de Dios: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Este está dirigido a esa iglesia carente de amor, que era Éfeso, ¿no? Y el primer versículo dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. ¿A quién se refiere? Al pastor de la iglesia, ¿no? En este tiempo podemos decir, está dirigido al pastor X o Z de tal congregación, de esta otra iglesia. ¿Y quién es el que escribe? Es el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Dice: el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los candeleros, en otras palabras, el Todopoderoso. Ese soy yo, dice, es el Señor Jesús, nuestro gran Dios Todopoderoso. Y Él está diciendo a esa iglesia: conozco tus obras. Ahora, no es solo a la iglesia de la Odisea, ¿no? De esa época, hermanos, sino a iglesias, congregaciones, denominaciones de hoy en día, de todo el mundo, que están en este estado, en esta situación. Hay iglesias como Éfeso, carentes de amor. Pero todos tenemos siempre cosas buenas y malas, ¿no? Con mi esposa
Comentábamos esta mañana nomás en una confitería en Cochabamba y decíamos, bueno, tal persona ha tenido muchos errores, muchas cosas feas, pero alguito bueno ha hecho, por ejemplo esto, por ejemplo este otro. Y, aquí igual pasa, por eso dice virtudes y defectos, ¿no? Entonces, entre las virtudes, lo que hemos leído, que destaca el mismo Señor Jesús, que esa iglesia de Éfeso, a pesar que no tenía amor, pero aquí dice, ¿no? Tenía paciencia, después arduo trabajo, o sea, trabajaba fuerte, dice, y que rechazaba a los malos y tenía perseverancia, ¿no? En lo que hemos leído, dice que conozco tu arduo trabajo, ve tu paciencia, no soportas a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles, pero no lo son. Hoy en día hay muchos igual, ¿no? Se dicen apóstoles por ahí, no lo son. O aunque lo fueran, pero sale su ego. Ahora eso no quiere decir que todos los apóstoles son malos, ¿no? Muchos se van al otro extremo también, de decir, ¿por qué le llaman apóstol a ese hermano o a ese otro? ¿Por qué? ¿Y acaso hay apóstoles en esta época? ¿Qué se cree? La Biblia lo dice, hermanos. Es como si dijeras por qué el fulano dice que es pastor o aquel otro dice que es evangelista. La Biblia dice, hay ministerios que están vigentes. De que empezó la iglesia hace 2000 años hasta hoy en día, los ministerios es para edificar la iglesia, ¿no? Entonces, y los ministerios básicos son pastor, evangelista, maestro, apóstol y profeta. O sea, siguen esos ministerios. Quizá algunas denominaciones no toman en cuenta, dicen, no, aquí no hablamos de apóstoles y no hay eso, pero la Biblia lo dice que hay. Entonces, desde el punto de vista bíblico, netamente, el apóstol quiere decir uno que va a abrir nuevas iglesias o envía a otros para abrir iglesias. Eso nomás quiere decir apóstol, ¿no? Y es autoridad también, como un pastor. Entonces, si obra en humildad, es bienvenido como para tomarlo en cuenta, que sea apóstol, ¿no? Pero hay otros, claro, que ya se han envanecido y hasta dicen, no, me va a decir usted apóstol y demás. Eso nada que ver. Miren, desde esa época hasta hoy en día, dice, has probado a los que dicen que son apóstoles, pero no lo son mentirosos. Y luego dice, pero, ahí está el pero, ¿no? A nosotros igual Dios nos dirá, yo te conozco que eres así, que estás haciendo buenas cosas, que trabajas por mi causa, que madrugas para orar, que no fallas a la iglesia, aunque son pocos los que no fallan a la iglesia, ¿no? Lamentablemente, la mayoría fallan, la mayoría no aparecen, quizás solo domingos. Después de otros días nada que ver, ¿no? Son poquitos en escuela bíblica, en estudio bíblico y otras actividades en las mañanas de oración, que debíamos estar número grande, no unos cuantos, sino aunque sea mitad de la iglesia por lo menos. Pero aún así, Dios nos dirá, bueno, vienes tú a la iglesia, te esfuerzas, madrugas y haces esto y aquello. Bien, tienes muchas virtudes, pero ahí está el pero. Tienes estos defectos, estos errores. Entonces, uno de los defectos y el principal, ¿cuál era? Ahí lo tienen, ¿no? Dice, has perdido tu primer amor. Uy, qué grave, ¿no? A ver, has dejado tu primer amor. Tremendo. Eso es como para toda una prédica, ¿no? De dejar el primer amor y volver a retomar. Bueno, y en base a eso hay unas recomendaciones, ¿no? O instrucciones. Está aquí en lo que hemos leído. ¿Qué dice el Señor a esa clase de iglesias o de cristianos? No solo puede ser una iglesia entera.
Dentro de una iglesia puede haber cristianos que están actuando así, como Éfeso. Otros cristianos están como Esmirna, otros como Filadelfia, ¿no? Entonces, ¿qué dice el Señor? Arrepiéntete. Esa palabra, sumamente importante. Arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Juan el evangelista empezó así su ministerio, ¿no? Juan el evangelista, el que bautizó al Señor Jesús. ¿Qué fue lo primero que dijo el Juan? Arrepiéntanse. Lo primero que dijo. Cuando empezó a proclamar el evangelio, ¿no? Y la venida del Señor Jesús. ¿Y cuál es la promesa para esa iglesia? Comerás del árbol de la vida, ¿no? Porque dice el 7, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Ahora bien, hermanos, también dice, quitaré, por ahí hemos leído, quitaré tu candelero, ¿no? Entonces, o sea, aquí hay palabras duras también para tomar en cuenta. O sea, te quitaré, te eliminaré, en otras palabras, si no estás andando bien. Vamos a la siguiente iglesia. Es la iglesia, dice, que sufre. Era esta iglesia Esmirna. Está en Apocalipsis 2, del 8 al 11. Rápidamente, dice, escribe el ángel de la iglesia, otra vez al pastor de esa iglesia que está en Esmirna. Se puede decir en Quillacollo, en Vinto, en La Paz, en Trinidad, en Oruro. El primero y el postrero, ese es Dios, ¿no ve? Jesús, yo soy el alfa y el omega, dice, el primero y el postrero. El que estuvo muerto y vivió, el que ha resucitado. Yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, ahí está ya resumido en el cuadro. Las virtudes que tenía Esmirna, en base a lo que hemos leído, es que soporta la tribulación y la pobreza, pero dice que es rica, ¿no? Aunque por un lado habla de tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, ¿no? Entonces, a veces puede haber muchos hermanos creyentes que se creen pobres, pero son ricos y no saben valorar, ¿no? Lo que tienen. Quizá pobres económica, materialmente, pero en otro aspecto son ricos, tienen una familia hermosa que no tienen otros, tienen salud, tienen bendiciones y eso a veces no valoramos, solo nos fijamos en las cosas negativas, ¿no? Y qué interesante, esta iglesia de Esmirna, miren, no tenía ni un, ¿qué dice? Defecto, ni un defecto. Y a pesar de eso, pero le da instrucciones. Le dice, mantente fiel, aunque sufras cárcel, persecución o aún la muerte. Esto nos dice igual a nosotros, que nos mantengamos fieles, pase lo que pase, ¿no? No podemos vender por nada ni negociar nuestros principios, nuestras convicciones bíblicas cristianas van más allá de tu misma familia, tus convicciones en Dios, ¿no? Es más que tu familia, muchos no se dan cuenta. Todo lo que hemos aprendido en la vida cristiana, todo lo que dice la Biblia, que son nuestros principios, valores de vida, nuestras convicciones, no puedes negociar, ¿no? Entonces, como les digo, va aún más allá que tu patria, más allá que tu trabajo, más allá que tu propia familia, porque muchos familiares por ahí te quieren hacer desviar el camino
por complacerles, tú no vas a hacer caso. Primero están tus principios, aunque se enojen, ¿no ves? Una vez llegó un cuñado allá donde vivíamos en otra ciudad, y por ahí, por su llegada, quería comprar cerveza, pero yo me puse fuerte, y saben, muchos no lo hacen. He conocido a un pastor, nada menos que es pastor, y hasta ahora es pastor, y él mismo, cuando llegó un familiar suyo, me ha contado, me ha dicho, yo no he podido, a ver vos cómo has hecho, yo no puedo. Su familiar de tiempo llegó y le dice, festejaremos mi llegada con 2 cervecitas. Y el mismo hermano le dijo a su hijo, ya adolescente, anda a la tienda a comprar para servirnos con tu tío, ¿no? Según lo que me contaba este hermano, porque así conversábamos de diferentes temas, nos llevábamos muy bien. Y en mi caso, miren, fue a la inversa. Mi cuñado, un hombre grandote, yo chiquitito, pero o sea, no se trata de tamaño aquí, sino de carácter, firmeza. ¿Sabes? Este es un hogar cristiano, eres bienvenido, pero creo que tú ya sabías, tu hermana te ha comunicado antes, por carta, por teléfono, creo que no había celular todavía, pero sabías, ¿no ve? Que somos cristianos. Ah, sí, sí. Entonces, ¿sabes? Aquí no se toma ni un vasito de cerveza. Nada. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Medio parador. ¿Cómo va a ser eso? Y yo, yo pues me hice respetar. Se molestó, se salió él. ¿Qué hubieran hecho muchos o lo hacen? Ay, por el familiar de tanto tiempo, no importa qué vamos a hacer, un vasito, tomaremos, para que no se enoje, ¿no? Pero ¿y cómo quedas con Dios? ¿Quedas bien con tu familiar, con tu amigazo? Y con Dios, ¿quién es primero? No me interesó que él se fue enojado, ¿no? Lo que me interesó más es quedar bien ante mi Dios, mantener mis convicciones. Muchas veces hice lo mismo en el trabajo, con asuntos de challas de carnaval. No me tocaban mi escritorio, ni mi jefe, él ya me conocía. El primer año que quería hacer algo, por favor, soy cristiano, respétame, como yo les respeto a ustedes. Si quieren, hagan lo que sea, bailen, challen su escritorio, a mí no me toca. Y mi propio jefe al año, a Lucho, por favor, nada, ¿no? Entonces, convicción, firmes. Y miren, si te mantienes así, hay promesa, hermanos, hay promesa. Porque dice, te daré la corona de la vida, siempre que te mantengas firme, fiel con el Señor, tus convicciones firmes, aunque sufras persecución o qué sé yo, lo que te hagan, lo que te digan, pero dice, al final te daré la corona de la vida y no sufrirás daño de la segunda muerte, que es lo más grave, ¿no? La segunda muerte. No vamos a enfatizar en muchas cosas porque nos faltaría tiempo, ¿no? Porque aquí hay también bastante parte doctrinal en cada iglesia, lo que hago. Vayamos a la tercera, para que nos alcance. Es la iglesia mundana. Esta parte está dedicada, o sea, está escrito esto para esa iglesia de Pérgamo, que era mundana, como hoy en día hay muchas iglesias mundanillas. Qué pena, hay por ahí algunas que he estado leyendo de lo último, ¿no? Algunas iglesias metodistas, no todas, pero algunas de las metodistas que van a fiestas, bailan, beben. Lo peor de eso ya es que ordenan pastores gays, abiertamente están ordenando en Estados Unidos y en algunos países, pastor gay, delante de toda la gente. Ahora, de esos hermanos, algunos se quedan y otros se están yendo, porque no van a estar de acuerdo.
con que hagan eso. Y están celebrando ceremonias entre homosexuales. O sea, bien mundanalizados, ¿no? Entonces, a esas iglesias, como Pérgamo, está dirigiéndose esta parte, Apocalipsis 2, 12 al 17. Dice, escribe al ángel otra vez, ¿no? Al pastor de esa iglesia de Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto, entre vosotros donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, unas pocas, aunque sea, pero dice, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, en cada mensaje a la iglesia dice, ¿no? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Entonces, a esta clase de iglesias que son así mundanas, dice que aunque estén andando mal, pero algo de bueno tenía Pérgamo. Dice que tenían lealtad a Cristo y no lo negaba. Hay muchos que pueden actuar en forma mundana, pero no lo niegan a Dios. Curiosamente, ¿no? Parecería una contradicción. Por algo está aquí. Pero entre sus defectos dice, toleras una serie de doctrinas, herejías, idolatría e inmoralidad. Qué triste que haya iglesias evangélicas. No estamos hablando de iglesias católicas, mormonas, estamos hablando de iglesias evangélicas, cristianas, que todavía hoy en día toleran, ¿no? Alguna clase de herejías, de inmoralidad. No hay que tolerar, hermanos. Apenas haya casos de inmoralidad en una iglesia, hay que disciplinar, hay que cortar eso, aunque se enoje alguien o ambos, tal vez hombres y mujeres, están andando mal y cometen actos de inmoralidad, hay que actuar, no se puede tolerar. Y no solo eso, sino dice doctrinas cerradas. Todo este tiempo hemos estado hablando que ha entrado una doctrina, ¿no ve? En muchas iglesias, e incluso en la nuestra, una pena, de eso de los judaizantes, con sus enseñanzas, ¿no ve? Erradas, falsas, y lamentablemente algunos han caído, han sido seducidos, engañados, otros no, más bien. La instrucción, arrepiéntete. Qué importante esa palabra, hermanos, el arrepentimiento. No somos perfectos, cualquier momento cometemos alguna torpeza, a veces se nos va la boca y decimos algo indebido que no debíamos decir, quizá a un hermano de la iglesia le ofendemos, o a la esposa, o a cualquiera, pero dice, podemos arrepentirnos, estamos a tiempo. Y la promesa es que le dará el maná escondido y una piedra con un nombre nuevo. Esto también es para toda una enseñanza, ¿no? Sobre el nuevo nombre. Por asunto de tiempo les digo, vayamos a la cuarta. Son 7, miren. Dice que está dirigido este otro a la iglesia que tiene falsa doctrina, que era la iglesia de Tiatira. Esto en Apocalipsis 2, 18 al 29. Es un poco largo, hermanos. Yo quisiera que eso ya lo lean en su casa. Por asunto de tiempo, tienen el cuadrito, sáquenle una fotito y lo completan en su casa. Porque a veces no podemos todo. Aquí tampoco dar la enseñanza completa por el factor tiempo, ¿no? Esto es un poco largo, pero el resumen está ahí, hermanos.
¿qué le dice a Tiatira? Dios mismo le dice que conozco las virtudes que tienes, que son buenas obras, amor, fe, servicio, paciencia y un crecimiento continuo. Crecía esa iglesia, a pesar que había falsa doctrina. Y entre los defectos, toleras, igual que Pérgamo, toleras otras doctrinas erradas y también la idolatría y la inmoralidad, muy parecido a Pérgamo, ¿no? ¿Y cuál es la instrucción? Igual, arrepiéntete, si no voy a mandar un juicio, y retén lo que tienes hasta que yo vuelva. Y la promesa, te daré autoridad sobre las naciones. Qué lindo, ¿no? Y la estrella de la mañana. A ver, bueno, un poco resumiendo, ¿no? Porque después un poco larguito se hace. Pasemos a la próxima. Es la iglesia espiritualmente muerta, era Sardis. Está en el capítulo 3, del 1 adelante. Dice, conozco tus obras, un poco saltándonos rápidamente. Sé vigilante, afirma las cosas que están para morir, y porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios, acuérdate de lo que has recibido y guárdalo y arrepiéntete. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, no sabrás la hora, ¿no? Como ladrón en la noche, dice. Así va a ser el arrebatamiento. Y bueno, y etcétera. Ahora, no solo es para el arrebatamiento, ¿no? Sino hay muchos que están en pecado y mueren y todavía no ha sido el arrebatamiento. Alguien que se ha desviado de los caminos de Dios y entró en apostasía y está en el mundo y se muere, ¿qué creen que va a pasar? Ya no tiene tiempo de arrepentirse. Muere de una muerte trágica, un accidente que ni ha visto siquiera la movilidad de atrás, le choca. O sea, no hay tiempo ni de decir, ¡ay! ¿No? O un ataque al corazón, algo así repentino. Y ya no hay más salvación. Por más que haya estado viniendo a la iglesia años, pero ha apostatado, se ha vuelto al mundo y no se ha arrepentido. No ha tenido tiempo. Pero aquel que sí ha estado andando mal, como el hijo pródigo, una cochinada, ¿no? Ahí gastando su plata en medio de los chanchos, sucio, cochino, pero se arrepintió, tuvo tiempo. Volveré donde mi Padre, es la actitud de nosotros, ¿no? Volveré donde mi Padre Dios, si hacemos algo malo, me arrepiento. Todavía estoy a tiempo, y Dios siempre está con los brazos abiertos para recibirnos, ¿no? Entonces, mientras hay vida, todavía hay tiempo de arrepentirse. Ya. Entonces, eso es para la iglesia de Tiatira. Estamos en Sardis, ¿no? Las virtudes. Dice que algunos de esa iglesia guardaron la fe. Algunos, no todos. ¿Y cuál es el defecto grave? Que la iglesia está muerta. Qué pena, ¿no? A veces dentro de una iglesia puede haber hermanos espiritualmente muertos y otros vivos. Pero puede haber este caso, la iglesia entera dice que estaba muerta. Eso ya es más grave, ¿no? Qué tremendo. Y la instrucción es también, arrepiéntete y despierta, vuelve a Jesús. Y la promesa, que los fieles andarán con Jesús y no serán borrados del libro de la vida. Tenemos grandes promesas, hermanos, pero para los fieles, no es para todos los cristianos, es para aquellos creyentes que permanecen fieles hasta el final. Dice, el que persevere hasta el final, ese será salvo, no el que quede a medio camino.
La otra, espiritualmente viva. Esta era la mejor iglesia, ¿no? Que Dios permita que seamos así como Filadelfia, espiritualmente viva. Está en el 3, del 7 al 13. Dice, conozco tus obras, y etcétera. Has guardado, dice, porque has guardado la palabra de mi paciencia. El 10, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Luego yo vengo pronto, retén lo que tienes, al que venciere le daré, lo haré columna en el templo de mi Dios, y etc. Entonces dice, guardaste mi palabra, no negaste mi nombre. Entre defectos, ningún defecto. Qué lindo, igual que Esmirna. Y en las instrucciones dice, he puesto ante ti una puerta abierta y te guardaré en la hora de la prueba. O sea, no hay una reprensión. No dice como a las demás iglesias, arrepiéntete. A toditas les dice eso, menos a Filadelfia, ¿no? Te guardaré en la hora de la prueba. Y como promesa, te haré una columna en el templo de mi Dios. O sea, baluarte, columna en la iglesia. Y la última, la iglesia complaciente, era la Odisea, Apocalipsis 3, del 14 al 22. Dice, conozco tus obras, no eres frío ni caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Qué grave eso. Y luego dice, te aconsejo que compres oro refinado para que seas rico, vestiduras blancas, unge tus ojos con colirio. Y yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete, celoso, ¿no? Con las cosas de Dios. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en el trono. Entonces, virtudes, esta iglesia de la Odisea, ninguna virtud, no tenían ninguna virtud. Defectos, muchos, especialmente no era ni fría ni caliente. Hay muchos cristianos así, están como la Odisea. O sea, no se definen, como se dice, ¿no? Están un pie en la iglesia, un pie en los caminos de Dios, pero el otro pie en el mundo. Todavía le gusta, añora lo que antes tenía en Egipto, ¿no? Y añora fiestitas, añora amiguitos, amigas, o cosas feas del mundo y que no te ayuda en nada. Están así, no son ni fríos ni calientes, sino tibios. A esos dice Dios los va a vomitar. Ahora, dice, tú tienes riquezas, pero no reconoces tu miseria. Aunque seas rico, pero eres miserable. Dice, pobre, ciego, desnudo. Entre las instrucciones, ¿qué dice Dios, el Señor Jesús, a esta iglesia? Dice, debes abandonar la indiferencia y arrepentirte también. Y la promesa, invitaré a los que vencieren a sentarse conmigo en mi trono. Todo el que venciere podrá sentarse, dice, en mi trono. Entonces, un poquito he corrido, hermanos, para poder terminar, ¿no? Entonces, ustedes en su casa pueden seguir estudiando, leer un poco más, ¿no? Profundizar, porque esa es tarea de todos, que aparte de lo que recibimos aquí, las prédicas del pastor, o estudios bíblicos del mismo pastor o de otros hermanos, o el lunes que hay en la escuela bíblica, igual, siempre aprendemos algo, siempre, algo nuevo. Nadie puede decir, yo ya sabía eso, yo ya sabía. Por más que estés años en los caminos de Dios y ya seas mayorcito, ¿no? De edad, siempre hay algo que aprendemos en la iglesia. Por eso es importante venir, participar en todas las actividades de la congregación, porque aprendemos. El lunes nomás ha estado muy interesante aquí.
de las cartas, los hermanos que han compartido, han hecho su exposición y hemos aprendido, ¿no? Entonces, aparte de esto, de lo que vimos ahora, hemos aprendido juntos, hay mucho más para escarbar, para profundizar, para estudiar iglesia por iglesia. Entonces, no nos quedaremos ahí. En nuestra casa cada uno, vayamos leyendo de a poco. A ver, alguito más. Yo quisiera un poquito profundizar. ¿Y qué significa este término? ¿Y qué significa este otro término? A ver, la corona de la vida, ¿qué es eso? Y la piedra con un nombre nuevo, ¿qué será también? Etcétera. Entonces, Dios mismo nos ayuda, ¿no? Cuando ve nuestra actitud así de querer aprender más, Él nos ayuda para poder captar mejor. Amén. Bueno, vamos a terminar entonces con una oración. Ahí donde están, oremos. Amado Padre Celestial, una vez más te damos gracias por que podemos aprender juntos. Gracias por este estudio. Ayúdanos, Padre Celestial, a ser buenos creyentes, a comportarnos correctamente como la iglesia de Filadelfia o como Esmirna, por lo menos, no ser como las demás iglesias, a nivel de congregación y a nivel personal de cada uno de nosotros también, que demos frutos, que seamos fieles, que te sirvamos a pesar de pruebas y demás, hasta el fin, Señor, para poder disfrutar después también de las promesas que tú has reservado para tus hijos fieles, aquí mismo en la tierra y más aún allá arriba en el cielo, cuando estemos contigo en la gloria eterna. Bendice a todos los hermanos fieles que siempre están viniendo, Señor, a las diferentes actividades, a las reuniones de la congregación y que tienen deseos de aprender más de tu palabra. Bendícelos en gran manera, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios les bendiga.